El día de hoy vamos a tocar un tema algo polémico, ya que quiero hablar en primera instancia de los puntos positivos y negativos tanto del manga como del anime de One Piece, para luego concluir cuál de estas dos versiones de One Piece es la mejor o la más disfrutable. Antes de comenzar, aparte de aclarar que hoy no hablaré de cosas del manga y su actualidad, como siempre, te hago recuerdo de que tenemos Discord del canal y que el link está en la descripción, y también te recuerdo que la función de miembros está habilitada en caso de que quieras ayudarme de forma directa. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos entonces con el video. Vamos a comenzar este video hablando de el anime, y por eso lo primero que vamos a tocar son los puntos positivos de esta adaptación. Y yo creo que uno de los principales puntos positivos de esta adaptación, o de cualquier adaptación en realidad, pero este video está enfocado en One Piece evidentemente, es que gracias al anime puedes ver las cosas en movimiento. Y es que hay mucha gente a la que le cuesta imaginar esto a la hora de leer, y cualquier tipo de anime es una buena solución para este tipo de gente. Y también hay mucha gente que odia leer. Sé que leer un manga o leer un cómic, por ejemplo, no es lo mismo que leer un libro propiamente tal, pero hay mucha gente que en definitiva dice no. Yo no leo, no me gusta leer y no voy a leer un manga. Así que para poder ver las cosas en movimiento, y para esta gente que no puede, no sé, concentrarse un poquito, no lo digo de forma despectiva, pero necesitan un estímulo visual constante, pues aquí está siempre la versión animada de One Piece. Otro punto que también es positivo y que está ligado a cualquier adaptación, pues es la banda sonora y las voces, porque también hay mucha gente que necesita escuchar un ruido de fondo o necesita escuchar las voces de los personajes, ¿no? Y esto yo creo que es un punto bastante positivo y que incluso a mí me gusta de cualquier adaptación animada, porque una vez que escuchas a tus personajes favoritos hablar, después cuando lees el manga te puedes imaginar sus voces, ¿no? Cuando estás leyendo. Así que este punto positivo a mí también me gusta, y yo creo que es algo muy pero muy positivo porque le da un poco más de vida a tus personajes. Así que segundo punto positivo. Y el tercer punto positivo y último del que quiero hablar es que a veces en el manga no se puede contar todo, y el anime a veces aprovecha para rellenar con sucesos inéditos, como por ejemplo lo que pasó al final de Wano. Aquí tengo que hacer un poco de explicación, ¿no? Un paréntesis. Porque al final de Wano yo por lo menos sentí que los Mugiwara se fueron muy rápido y como que faltó una despedida más adecuada. Bueno, en el anime solucionaron esto un poquito y como que nos mostraron a los Mugiwara o a ciertos Mugiwara despidiéndose de ciertos personajes, y para mí esto fue un punto positivo a favor de el anime, ¿no? Entonces esto es algo que el anime tiene a favor, ¿no? Que como sale después, pues puede arreglar ciertas cositas que no se trabajaron de la mejor forma en el manga. Aunque bueno, esto no lo puedes saber si solo ves el anime. Para ti todo esto es nuevo y hasta es canon si nadie te dice lo contrario. Pero en fin, que a veces esta ventaja la tiene el anime y a veces el anime de One Piece la aprovecha. Así que yo diría que es un punto positivo. Y ahora pasamos inmediatamente a los puntos negativos que puede tener el anime. Y el primero de ellos es que muchas veces los capítulos de One Piece tienen una mala dirección. Y esto hace que el ritmo de los capítulos se sientan lentos, porque muchas veces los directores no saben qué priorizar, qué es lo más importante, y a veces le dan más tiempo en pantalla a situaciones que no lo ameritan, ¿no? Entonces, un mal director, que claro, aquí son diferentes, van variando de capítulo a capítulo, pues puede arruinar todo un capítulo que quizás en el manga sí era muy divertido, ¿no? Y que claramente estaba a cargo de Oda, ¿no? La dirección.
Por ejemplo, yo siempre, pero siempre recuerdo que el capítulo 1059 en el manga a mí me encantó, de lo mejor que ha sacado Oda en el último tiempo. Y este capítulo es cuando llega Kurohige a Amazon Lily y vemos a los pacifistas y llega Rayleigh y está Kobe ahí, ¿no? Y ese capítulo es una locura, 10 de 10. Bueno, en el anime decidieron repartir todo este capítulo en 2 capítulos de anime y esto ya corta el ritmo, ¿no? A mi juicio, pero lo que para mí hace todo peor, aquí me estoy alargando mucho con el ejemplo, pero para que se entienda, lo peor es que al inicio del segundo capítulo, pues te spoilean al inicio que Rayleigh llega a Amazon Lily. Y esto en el manga no pasa. En el manga simplemente llega Rayleigh y después Kurohige se va con la cola entre las patas, ¿no? De la isla de las mujeres. Y ya está. Y todo es muy de un segundo a otro. Pero en el anime lo anunciaron tanto, ¿no? Que llegaba el personaje al inicio del capítulo. Que eso no pasa en el manga. Y después, cuando ya va llegando Rayleigh, te lo muestran desde mucho antes y de una forma muy anticipada, y esto para mí arruina toda la sorpresa del capítulo, así que punto muy pero muy negativo en contra del anime de One Piece. Ahora, otro punto que está muy vinculado a este primer punto es que a veces los capítulos tienen mucho relleno. ¿Y qué clase de relleno? Pues las míticas escenas estiradas o que a veces reciclan escenas que ya se mostraron antes y esto lo hacen únicamente para rellenar el capítulo y para que cumpla con el mínimo de duración, ¿no? Que son más o menos 20, 19, 18 minutos, no sé cuánto es, pero ustedes me entienden. Y esto para mí es muy pero muy malo porque aparte de arruinar el ritmo de los capítulos, ¿no? Pues no aporta nada y al final el capítulo se siente estirado artificialmente. ¿Y esto por qué pasa principalmente? Pues porque hace mucho tiempo en el anime están adaptando un capítulo de manga por capítulo de anime y esto claramente no da. O sea, un capítulo de manga te lo lees en 5 o 10 minutos si lees rápido, pero en el anime esto mismo animado pues no da para 20 minutos. Entonces claramente esto arruina todo y por esto tienen que meter relleno y reciclar escenas y todo se siente mucho más lento por lo general. Así que, segundo punto muy negativo, las míticas escenas estiradas y el relleno innecesario, pero que supongo que es necesario para que el anime cumpla con la cuota de minutos mínima. Ya casi terminando con los puntos negativos, tenemos que a veces la animación no es la mejor y se ve todo muy plano. Y es que, a ver, últimamente todos sabemos que el anime de One Piece ha mejorado sustancialmente su animación en ciertos momentos. Pero históricamente hablando, el anime de One Piece nunca ha tenido muy buena animación o muy buen estilo artístico o de dibujo, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos arcos como Isla Gyojin, Pon Hazard, Dressrosa y hasta Whole Cake, en donde el dibujo de los personajes se ve muy plano, se ve muy monótono, se ve muy feo directamente. Y claro, como digo, esto se ha arreglado bastante en los últimos años, pero en general el anime de One Piece no es que tenga el mejor estilo de dibujo, así que por este motivo tengo que destacar esto como un punto negativo en caso de que, por ejemplo, tú que me estás escuchando, puede ser que nunca hayas visto el anime de One Piece y le quieras dar una oportunidad y puede ser que esperes que la animación y el estilo de dibujo siempre sea coherente, que siempre sea bonito, que siempre se vea muy pero muy presentable, por así decirlo, ¿no? Pero lamento informarte que esto por lo general no pasa. Y terminamos estos puntos negativos hablando de un punto bastante corto, pero que para mucha gente es muy pero muy importante. Y eso es que en el anime exageran mucho el fanservice de los personajes femeninos, evidentemente. Porque a ver, en el manga igual hay fanservice y podemos decir que el culpable inicial de esto es Oda por darle ropa tan reveladora a ciertos personajes. Pero a ver, esto para mí no es un problema de base, que cada personaje se vista como quiera, digámoslo así,
pero el problema es que en el anime se aprovechan de estas vestimentas y obviamente aprovechan de mostrar a los personajes femeninos, en este caso desde ángulos o tomas muy sugerentes que en el manga no existen. Y claro, mucha gente pensará, no, es que One Piece está lleno de fanservice asqueroso a cada rato y en absolutamente todos los capítulos, pero claro, esta gente seguramente solo ha visto la versión animada de One Piece, porque si leyeran el manga se darían cuenta que más allá de los atuendos reveladores y algún que otro panel sugerente de vez en cuando, pues realmente el fanservice no es exagerado por defecto en One Piece, y esto es más cosa del anime. Y esto a mí me molesta porque por culpa del anime se podría decir que One Piece como obra, ¿no? Y como manga se ha hecho cierta mala fama en lo que respecta a fanservice, así que punto bastante negativo en contra o a favor, depende de cómo lo veamos, del anime. Entonces, ahora que terminamos de hablar del anime, toca hablar del manga y primero de sus puntos positivos, dentro de los cuales el primero que quiero tocar es que puedes leer a tu ritmo. Esto puede parecer una tontería o algo que, bueno, evidentemente todos los mangas tienen como un beneficio, pero estamos hablando de One Piece, pero para mí sí es muy relevante porque no es lo mismo ponerte a pausar el anime a leer como quieras, ¿no? Porque a veces pasa que estás viendo el anime y pasan cosas muy rápido o te distraes y tienes que estar pausando el capítulo o tienes que estar devolviendo la acción, y para mí esto corta un poco la inmersión porque por la música, por las voces, los efectos de sonido, a mí no me gusta pausar los capítulos, de verdad que es algo que para mí no se hace, por así decirlo, ¿no? En caso de que no sea absolutamente necesario. Pero claro, con el manga esto no pasa y tú puedes leer como quieras, te puedes tomar todo el tiempo del mundo para leer, o al contrario, también puedes leer bien rápido y ya está. Y entonces que puedas controlar el ritmo de tu lectura o de lo que estás viendo o leyendo, pues es un punto bastante positivo a favor del manga. El segundo punto positivo que quiero destacar es que gracias al manga puedes ver las cosas realmente como Oda quiere mostrarlas o plantearlas. Y es que comentamos en el punto anterior, ¿no? Que dependiendo de los directores, pues del anime, evidentemente, pues las cosas pueden cambiar, puede cambiar el orden de las cosas, pueden partir, dividir, qué sé yo, ¿no? Lo que pasa en un capítulo de manga. Pero claro, si lees el material original, esto no pasa y sí o sí puedes entender qué es lo que realmente quería comunicar Oda, ¿no? Y para mí esto es un punto muy pero muy importante, y yo creo que de hecho esto es de lo más importante que siempre va a tener cualquier manga, ¿no? Que puedes ver el material original. Otra cosa que no me parece menor, pero que creo que tengo que destacar como un punto positivo, son las mini historias y los color spreads. Y es que a ver, los color spreads no es que aporten demasiado a la historia, pero para mí es un punto muy positivo y algo bonito, ¿no? Es una especie de extra que nos llevamos los lectores y que realmente yo dudo que muchos que solo ven el anime conozcan en algún punto de su vida, así que yo por lo menos me llevo en el corazón los color spreads. Pero lo otro que sí es muy importante son las mini historias, que claro, puedes continuar con tu aventura en One Piece sin saber qué son las mini historias y sin haber leído nunca alguna de ellas, pero para mí las mini historias nutren esta historia y nutren al mundo de One Piece, y también te sirve para saber cómo ciertos personajes terminaron en ciertas situaciones. Por ejemplo, hoy en día llevamos un buen tiempo en una mini historia protagonizada por Yamato, y entonces si Yamato vuelve a aparecer a futuro, ya sabremos por qué apareció y qué fue lo que estaba haciendo. O hace no mucho tiempo tuvimos una mini historia muy buena protagonizada por el Yerma, ¿quién lo diría?, en donde conocimos más cosas del pasado de Mats, ¿no? De todo lo que tiene que ver con George, con Queen y con Vegapunk. Y esta historia estuvo 10 de 10. En esta mini historia también supimos que Kurohige secuestró a Pudding. Esto lo animaron, que yo recuerde, en el anime, para dar un poco de contexto de por qué Pudding o por qué Kusan no estaba con Kurohige, ¿no? Esto lo hicieron bastante bien en el anime, tengo que decirlo, pero por lo general este tipo de cosas no lo hacen, ¿no? O la mini historia de Caribou, por ejemplo, la mini historia de Enel,
o la mini historia de cómo llegó Crocodile, Mr. Tree, Mr. Two y Dust Bones a Impel Down. Dust Bones no lo dije como Mr. One, pero bueno, en síntesis, todo esto para mí suma bastante a la experiencia cuando lees manga, y si solo ves el anime te pierdes de bastante. El último punto positivo que quiero destacar, aunque esto otra vez es más cosa de cualquier tipo de manga, pero bueno, es que realmente cuando te pones al día con el manga, vas al día con la serie y es mucho más difícil spoilearte. Esto pasa, como dije, con todos los mangas que tienen una adaptación, pero en fin, esto para mí es un punto muy pero muy positivo a favor del manga de One Piece, y yo creo que a veces no se valora lo suficiente lo que significa ir al día de verdad, porque de esto ya hablé hace no mucho, pero imagínense cuando se revele qué es el One Piece o qué pasó durante el siglo vacío o quién es Joy Boy, ¿no? Los que vamos al día con el manga, bueno, no nos vamos a spoilear demasiado porque hay gente que no le importa nada, ¿no? Pero los que solo ven el anime van a tener que esperar ¿cuánto? Un año y medio o hasta 2 años a que esto se adapte en el anime, evidentemente, cuando nosotros en el manga ya sabemos qué es lo que pasó, y cuando estas imágenes evidentemente van a circular por todo internet y va a ser muy pero muy difícil que no te spoilees, ¿no? De qué es el One Piece a futuro. Entonces, esta sensación de seguridad, por así decirlo, es algo que solo el manga me da. Y por eso cuando mucha gente dice que va al día con One Piece, pero solo ven el anime, pues yo pienso, no, acá no me gusta que esto suene como elitista o qué sé yo, pero para mí es así, ¿no? Es como, no, tú no vas al día con One Piece como obra, vas al día con el anime. Entonces, en síntesis, punto muy pero muy pero muy positivo a favor del manga. Ahora toca hablar de los puntos negativos que tiene el manga de One Piece, y yo creo que uno de los principales puntos negativos es que el dibujo de Oda ha ido decayendo con el paso del tiempo, y me imagino que esto no será algo positivo para muchos. Y a ver, yo siempre he comentado que el estilo artístico de One Piece y la forma que tiene Oda de dibujar a mí me encanta y es un punto positivo de base. Pero es innegable que antes Oda dibujaba mucho mejor y que con el paso del tiempo su estilo de dibujo ha ido decayendo muchísimo. Y esto para mí no es algo malo y es algo lógico, ¿no? Que le pase a cualquier persona que lleva más de 20 años dibujando semana a semana, ¿no? Y de forma constante y casi ininterrumpida. Pero bueno, yo sé que mucha gente sí le dará mucha importancia a este punto, así que tengo que destacarlo. No es que no se entienda nada lo que Oda dibuja, pero claro, si comparamos su dibujo de ahora con el de antes, se nota el downgrade, por así decirlo. Y ahora pasamos a un punto que está bastante ligado al anterior, y es que la distribución de los paneles no siempre es la mejor, y entonces entre esto y el dibujo de Oda a veces se hace difícil de entender lo que está pasando, bueno, en pantalla, digámoslo así. Y yo creo que esto sí es algo bastante criticable de One Piece, porque hasta yo a veces no he entendido cómo carajo se lee el manga de One Piece, porque Oda de repente te mete un paneling, creo que se dice así en inglés, muy rebuscado, muy extraño y que es difícil de seguir. No es que tengas que tener un doctorado para entender qué tienes que leer primero o qué recuadro va antes que otro, pero sí es un poco molesto y no puedo negarlo. Como digo, para mí no es algo de vida o muerte, pero entiendo que hay mucha gente que necesita que sea lo más fácil de leer, ¿no? Cualquier manga, y si Oda lo complica con este tipo de paneles tan sobrecargados de información, pues no puedo defenderlo, ¿no? Y ahora, si tengo que decir cuál es el mejor momento de Oda en cuanto a dibujo y en cuanto a distribución de los paneles, ¿no? Para mezclar este punto negativo con el anterior, ¿no? Pues yo diría que el mejor momento de Oda ocurrió durante la saga de Marineford en lo que respecta a dibujo y paneling. Durante esta saga, Oda estuvo en su peak y por capítulo te sacaba por lo menos una página que estaba para enmarcarla, ¿no? Para imprimirla y pegarla en la pared. Pero bueno,
esto es imposible de mantener eternamente y por eso tengo que destacar esto como un punto bastante negativo. El último punto negativo, entre comillas, que vamos a tocar tiene que ver con los descansos que se toma Oda con bastante frecuencia. Y es que, a ver, yo estoy a favor de que Oda se tome todos los descansos que necesite para estar bien, tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que critica que Oda se tome tantos descansos de forma no irónica y le dicen que es un vago y un flojo. O sea, bueno, a esta gente hay que hacerle oídos sordos porque son mongólicos. Perdonen que lo diga así, pero bueno, el punto es que independiente de que yo pueda entender por qué Oda se toma tantos descansos, pues lastimosamente esto sí es algo que corta un poco el ritmo de lo que se está leyendo, ¿no? Y el hecho de que a veces se tome descansos de 2, 3 o hasta un mes, yo creo que es algo bastante duro para todos. Y a ver, también el anime a veces se toma descansos y a veces hay semanas en las que no hay capítulo y te tiran una recapitulación para rellenar. Y claro, ahora últimamente tuvimos este descanso o parón de 6 meses para que el anime no alcanzara al manga, pero claro, esto también pasa porque Oda se toma descansos y entonces el anime va a alcanzar eventualmente al manga si el anime no se toma ciertos descansos de repente. Entonces es una cosa por otra y que en síntesis, pues para mí, como digo, no está mal que Oda haga esto y que descanse, pero sí que es un punto que a muchos puede frenar a la hora de elegir leer el manga por sobre ver el anime de One Piece, así que tenía que comentarlo por lo menos. Aunque suene muy pecho frío o muy neutral, la conclusión a la que quiero llegar es que realmente no hay una versión mejor que otra por defecto, y al final depende de ti y de tus preferencias cuál es la mejor, porque sé que hay mucha gente a la que realmente no le gusta leer manga y necesitan ver las cosas animadas con música y efectos de sonido, pero a la vez sé que hay muchos otros que disfrutan de una lectura tranquila y pausada y sin relleno inventado o flashbacks reciclados, y por ende, pues creo que la respuesta para la pregunta del título es: dependiendo de lo que busques o de lo que necesitas, a veces puede ser mejor el manga, pero a veces puede ser mejor el anime, y ya está. Y ahora, si ustedes quieren saber cuál es mi preferencia, aunque ya la he comentado muchas veces, pues yo siempre voy a recomendar que lean el manga por los puntos positivos que comenté en este video a su favor, y también porque siento que es la forma más cómoda de disfrutar de One Piece, ya que yo por lo menos, repito, yo por lo menos no necesito animación, ni luces, ni voces para disfrutar de una buena serie o de una buena historia. Así que todas las cosas que en teoría son puntos positivos a favor del anime, pues yo por lo menos no las necesito para disfrutar de One Piece. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te diste cuenta al inicio del video, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.